ahora vamos a continuar con el trabajo práctico. En este caso vamos a ver el trabajo práctico que corresponde a transformaciones lineales. En adelante ustedes van a ver esta sigla TL, que es una abreviación de esta expresión. Bien, ahora vamos a hacer el ejercicio 1A, que dice determinar si la siguiente aplicación, o sea, la siguiente función es una transformación lineal. Y nos da esta función, ¿sí? Pero antes de continuar con el ejercicio, debemos saber qué es una transformación lineal. Una transformación lineal es una función y por ende tiene su dominio y codominio. Y tiene algo especial, una particularidad, donde ese dominio y ese codominio son espacios vectoriales. ¿Sí? En definitiva, entonces, podemos decir que una transformación lineal está dada por una función que es aplicada a dos espacios vectoriales. Con lo cual, nosotros debemos demostrar de que la función puede ser o no una transformación lineal. Para ello, nosotros nos vamos a valer de decir que tenemos un vector u, un vector b y un vector que va a ser u más b, y también voy a colocar un vector alfa por b, que aplicada la transformación, esto se va a transformar en un vector f de u, este es un vector f de b, este es un vector f de u más b, y este es un vector f de alfa. Fíjense que yo tengo a cada vector que aplico una transformación, obtengo en el espacio de llegada las imágenes de esos vectores. Bien, entonces yo, para demostrar de que mi función es una transformación lineal, se debe cumplir dos condiciones. La primera, que para todo vector u y b que pertenece al espacio vectorial b, va a implicar que la suma de esos dos vectores en el espacio de partida, aplicada a una función, va a ser igual a f de u más f de b. Bien. Y por otro lado, para todo vector u, puse b acá, entonces vamos a poner para todo vector b que pertenece al espacio vectorial b, esto va a implicar que f aplicado al vector alfa por b va a ser igual al escalar por la función de ese vector. Si se cumple uno y 2, esto va a implicar que f es una transformación lineal. Bueno, eso sería en síntesis la definición para poder determinar si f es una transformación lineal. Bueno, ahora sí, tratemos de verificar si esta función que va de R2 en R3
es una transformación lineal y fíjense que nos coloca una condición de f de xy es igual a, va a ir a parar al espacio de llegada en R3, o sea 1, 2, 3 coordenadas, y que tiene la particularidad que van a ser los vectores, van a estar formados por 2x menos y x. Yo voy a borrar esta parte y vamos a ver en definitiva si esta función es una transformación lineal. Para ello yo voy a decir que habíamos dicho que necesito dos vectores, el vector u, y que vamos a decir que va a estar dado por u1, u2, y si le aplicamos la función a ese vector, entonces esto va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que esta primera coordenada está formada por dos veces la primera componente, que es x. Entonces acá tengo que hacer exactamente lo mismo. O sea que dos veces la primera componente. La primera componente es u1. Ahora, la segunda coordenada va a estar dada, va a ser negativa y va a estar dada por mi segunda componente, que es u2. Y mi tercera coordenada acá va a estar dada por la primera componente, que en este caso es u1. Bien, lo mismo voy a hacer con un vector b. Y voy a decir, voy a tener este vector b1, b2, con lo cual voy a tener que f de b va a ser igual, y hago cumplir esta condición, y por ende me va a dar 2b1 menos b2, perdón, menos b2, b1. Bien, ya tengo mis dos vectores. Entonces yo tengo que decir que la suma de estos dos vectores le vamos a aplicar la función y vamos a obtener f de u más f de b. Esto es lo que debemos obtener y verificar. Bien, entonces yo voy a partir de esta condición, ¿sí? Y voy a decir que f de u más b, voy a borrar esto es lo que debemos verificar, no se olviden, a eso tenemos que llegar, y por ende yo voy a decir que f, voy a reemplazar el vector u por sus coordenadas u1, u2, y lo mismo más del vector b, y lo voy a reemplazar por sus coordenadas, que sería b1, b2, coordenadas b1, b2, así, voy a poner de esta forma, y si hacemos la suma dentro de este paréntesis me va a quedar que va a ser u1 más b1, coma, y ahora sumamos las segundas coordenadas, nos va a quedar u2 más b2. Bien, fíjense ahora que yo tengo este vector, que es el vector suma, donde este vector está en el espacio de R2, dos coordenadas. Si le aplicamos la función, vamos a ir a parar a R3, ¿sí? Que va a ser la imagen de este vector. Entonces, y mi imagen tiene tres coordenadas, por ende, puedo decir, si esta es la primera componente y esta es la segunda componente, puedo decir que la primera coordenada de mi imagen está dada por dos veces la primera componente. Acá tiene la primera componente u1 más b1, entonces dos veces u1 más b1. Bien, luego el signo negativo dice que es
es la segunda componente, cambia de signo. Esta es mi segunda componente, cambia de signo, U2 más B2, ya antecedemos el signo negativo, y por ende la tercera coordenada es la primera, en este caso U1 más B1. Bien. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agrupar a todas las coordenadas de U por un lado y después agruparé las coordenadas del vector B. Entonces sería 2 veces U1 coma menos U2 coma U1 más, y ahora agrupo las coordenadas de B, que serían 2 veces B1, coma, menos B2, coma, B1. Bien, y fíjense que lo que yo tengo acá es esto, que habíamos dicho que eso era igual a f de u. Y esto que tengo acá, habíamos dicho que era esto, que es igual a f de b. Con lo cual, hemos demostrado la primera condición. Se verifica. Ahora veamos la segunda condición, donde teníamos un vector, donde decíamos que para todo vector U o B, bueno, acá vamos a tomar U, que pertenece, en este caso, a R2, y que tenemos un escalar alfa que pertenece a los reales, se debe verificar que, habíamos dicho, que f de alfa por u será igual a alfa por f de u. Bien, acá voy a hacer lo mismo, y voy a decir que tengo un vector genérico con coordenadas u1, u2, y que si le aplicamos esta condición, vamos a obtener acá que es f de, si le aplicamos f de u, esto va a ser igual a aquí, 2 veces la componente, ya lo tenemos acá, que es 2u1 menos u2 u1. Bien, entonces tenemos que partir de esta condición, que f de alfa u va a ser igual a quién, a f alfa, y vamos a reemplazar los valores del vector u. Entonces esto va a ser alfa por u1, u2. Esto va a ser igual a decir f de alfa u1, por alfa u2. Bien, fíjense ahora, yo tengo, esta es mi primera componente y mi segunda componente, le voy a aplicar esta función, con lo cual decimos que la primera componente la voy a multiplicar por 2, con lo cual me va a quedar 2 veces alfa u1 menos la segunda componente, que es alfa por u2, menos alfa por u2, y la tercera coordenada sería la primera componente, que en este caso es alfa u1. Bien, si ahora extraigo alfa, me va a quedar 2 veces u1 menos u2 u1. Fíjense que esta expresión, de nuevo, la tenemos acá, nosotros ya la habíamos definido anteriormente,
y esto es igual a f de u, con lo cual me queda alfa por f de u. Con lo cual hemos verificado la segunda condición. Y puedo decir entonces, por 1 y 2, esta función es una transformación lineal. Con lo cual estaría concluido el ejercicio. Bien, otra manera de verificar si la función es una transformación lineal es, la primera parte es prácticamente lo mismo. Tomamos un vector u, donde es u1 y u2, vamos a definir este vector, y un vector b que va a ser igual a sus coordenadas b1 y b2. Bien, si a este vector le aplicamos esta función, habíamos dicho que vamos a decir que es 2 veces la primera componente, o sea, 2 veces 1, esta es la primera y esta es la segunda, la primera y esta es la segunda, va a ser cambiar de signo la segunda componente, o sea, menos u2, y por último va a ser la primera componente, o sea, u1. Lo mismo vamos a hacer con f de b, la imagen aplicada a este vector va a ser 2 veces b1 menos b2 b1. Bien, si esto nosotros sumamos, fíjense que acá me va a quedar u más b, la suma. Sumamos esto, nos quedaría 1 más b1, u2 más b2. Lo mismo vamos a hacer acá, con lo cual esta expresión me quedaría que f de u más f de b, esto va a ser igual a decir 2 veces u1, menos u2, 1 más 2b1, menos b2, b1. Bien, fíjense ahora que si yo a esta expresión le aplico la imagen, le aplico la función, mejor dicho, vamos a obtener la imagen que va a ser mi primera componente y mi segunda componente. Con lo cual, yo lo que voy a hacer ahora, voy a decir, aplico la función 2 veces la primera componente, o sea, 2 veces 1 más b1, menos la segunda componente, que en este caso ahora es menos u2, más b2, y la tercera coordenada, que va a ser la primera componente, que en este caso sería 1 más b1. Si esto que tengo acá agrupo las componentes u por un lado y las componentes b por otro lado, esto me va a quedar 2, 1, menos u2, 1, más 2 veces b1, menos b2, b1. Bien, y si comparamos esta expresión que tenemos acá, la comparamos con lo que tenemos acá, podemos decir, fíjense, que esto es igual a f de u más b y esto es igual a f de u más b, con lo cual pues, podemos concluir que esto es f de u
más f de b, por la igualdad de los segundos miembros, directamente. Entonces hemos cumplido la primera condición. Ahora vamos a tomar el vector u y hacer lo mismo que hemos definido anteriormente y vamos a decir que pertenece a R2 tal que f de u es igual, aplico la imagen a este vector, con lo cual me va a quedar 2 veces 1 menos u2 u1. Bien, por otro lado voy a tomar un alfa que pertenece a los reales y acá le voy a colocar también exactamente lo mismo, y acá lo que voy a hacer, voy a multiplicar y esto me va a quedar alfa por u y acá me va a quedar alfa por f de u. Bien, esto que tenemos alfa por u es lo mismo que decir alfa por u1 u2 y acá sería decir alfa por, le aplicamos por f de u, que sería esto, en realidad me va a quedar 2 veces 1, menos u2, u1. Fíjense ahora, si yo a esta expresión le aplico la función, me va a quedar f de alfa u, este es igual a f de alfa por u1, u2, y esto va a ser igual a f de alfa u1 alfa por u2, lo único que hice multiplica alfa por este vector. Y ahora sí digo, esta es mi primera componente, mi segunda componente, y le voy a aplicar la función, con lo cual esta expresión me va a quedar que va a ser 2 veces la primera componente, o sea 2 veces alfa 1 menos la segunda componente, que es esta en este caso, menos alfa u2, y la tercera coordenada, que va a ser la primera componente, en este caso es, perdón, alfa u1. Bien, y ahora voy a extraer alfa, con lo cual me va a quedar la expresión 2u1 menos u2 u1. Y si nos fijamos, esta expresión que tenemos acá es idéntica a esta. Con lo cual podemos decir, estamos en condición de decir que f de alfa u, por ser iguales los segundos miembros, entonces esto es alfa por f de u. Con lo cual podemos decir que la segunda condición también se realiza, o sea, se verifica, mejor dicho. Entonces podemos decir, por 1 y 2, f es transformación lineal. Con lo cual queda concluido el ejercicio. O sea, lo pueden hacer de esta forma o bien como lo vimos anteriormente. Cualquiera de las dos es válida. Bien, como siempre le digo, traten de participar activamente del foro. Vamos a tratar a la brevedad posible de evacuar sus dudas. Así que bueno, con esto podrían hacer los demás ejercicios correspondientes al ítem número 1. Y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima. Chau, chau.